Un saludo a todos nuestros amigos de la Academia Aprendiendo a Vivir. Un viernes más vamos a compartir un tiempecito en el que podemos crecer juntos y reflexionar sobre determinados temas que nos ayudan para nuestra vida diaria. En este caso, me llamo Silvia y en este caso he escogido el sentido común. ¿Por qué he decidido elegir este tema para este compartir de hoy? Pues porque vengo observando desde hace un tiempo que en ocasiones ese sentido común, o lo que entendemos por sentido común, que después le daremos ahí una vuelta, se está convirtiendo, como dijo Voltaire, el filósofo Voltaire, en el menos común de los sentidos. Aquí he estado buscando y he encontrado algo que este señor tan sabio decía. Voltaire tenía razón cuando dijo que el sentido común es el menos común de los sentidos, porque no siempre se da o percibe unanimidad sobre lo que es realmente lógico o lo esperable en cada situación. ¿Qué querrá decir esto? Que el sentido común se asocia a la lógica, a las vivencias de la persona y a lo que se relaciona con todo lo que es social o con la cultura de una parte del mundo, o lo que se consideran valores de un entorno, de una familia, y en lo que se actúa de una manera común. Einstein, si me permiten, lo voy a leer literalmente para no meter lo que no es, para no poner las cosas donde no son. Einstein definía el sentido común como todo lo que aprendimos antes de los 18 años. Esto era la opinión de Einstein. El sentido común también se aprende por observación, por modelaje y por lo que percibimos. Normalmente escuchamos que hay 5 sentidos, que son la vista, el oído, el tacto, el gusto y el olfato. ¿Qué ocurre? Que muchas veces pensamos en un sexto sentido, que es el de la propia acepción. Algo que sentimos, que percibimos. Bien, esto a veces se entiende así. Y también está el sentido común, que es lo que siente una comunidad o un gran número de personas. Hay algunas pautas sociales o algunas decisiones que tomamos o, entre comillas, algunos valores, algunas normas de convivencia que son comunes, como diría mi amiga Mari Carmen, aquí y en Pekín. ¿Qué quiere decir? Donde uno está y quizá en la otra punta del mundo, que son como, entre comillas, normas sociales que todos entendemos que necesitamos seguir para que exista un orden. Por ejemplo, si yo veo que hay un peligro en la calle, o sea que hay un agujero en la calle, evidentemente lo rodearé. Mi sentido común me dice, por observación, que lo rodeo para no caerme dentro. Mi sentido común me dice que si hace mucho frío o está nevando, necesito ponerme abrigo para no congelarme. Mi sentido común me dice que necesito observar para mi entorno, para eso es también como un sentido, para tener un buen sentido común. Una de las primeras pautas que necesitaríamos sería observar. ¿Qué ocurre hoy en día? Que muchas veces no observamos, entramos en el automático y vamos como kamikazes, que quiere decir que vamos ahí sin mirar ni a un lado ni a otro lado, simplemente vamos como en la rueda del hámster y nos olvidamos de lo que tenemos alrededor. Primera pauta para desarrollar el sentido común o volverlo a agarrar sería observar. Otra, y observar lo que hacen a mi alrededor. Por ejemplo, si yo voy de viaje a otro lugar donde viven otra cultura,
es necesario que mi sentido común se desarrolle. Para esto, y no herir a otras personas, evidentemente, ¿qué puedo hacer? Observar. Observo o bien también tengo la opción de ver en la otra cultura qué es lo que se vive. ¿Por qué razón o para qué? Para no, entre comillas, meter la pata y herir los sentimientos de alguien o hacer algo que para esa cultura es un escándalo. Para esto utilizaría el sentido común. No es fácil porque en ocasiones, ¿qué ocurre? Que sin quererlo, por no observar o por nuestro egocentrismo, por nuestro ego, pues hacemos cosas que van contra lo que la otra persona considera que sería lo que se hace desde el sentido común. Para esto es muy bueno observar, lo repito, eso es principal, utilizar el sentido de la vista, ver, utilizar el sentido del oído, escuchar, y utilizar menos lo que sería hablar. Yo muchas veces les digo a los niños del colegio, ¿no? Primero, escuchar. Para eso tenemos 2 orejas y 2 ojos. Y menos hablar. Por eso tenemos una boca. Que en ocasiones eso nos tapa al actuar sobre el ego y querer que lo nuestro sea o que la nuestra sea la última, y el no saber esperar, que hoy en día también es otro de los impedimentos que nos ayudan a desarrollar el sentido común, que es la inmediatez. Eso también pierde y hace que el sentido común ya no sea el mayor de los comunes, de las cosas comunes, ¿no? O deje de ser el menos común de los sentidos. ¿Por qué razón? Porque, como he dicho, vamos todos muy rápido. 2, es la sociedad de la inmediatez, con lo cual pasa pantalla, ¿no? ¿Qué ocurre? Que siempre no, porque eso sería generalizar. En muchas ocasiones, como vamos con prisa y queremos que todo sea inmediato, ni observamos, ni utilizamos los ojos, ni los oídos, porque no es preciso. Las personas que tienen discapacidad visual utilizan los oídos muchas veces, y las personas que tienen discapacidad auditiva utilizan más los ojos. Evidentemente se desarrolla más ese sentido, que nos permite también el hacer crecer nuestro sentido común. También es muy bueno utilizar la lógica. La lógica nos va a permitir que se desarrolle ese sentido común. ¿Qué pasa si yo hago esto? Tengo esta consecuencia. Si yo me pasa algo y no reflexiono y respondo de una manera inadecuada, ¿qué me puede pasar? Otro ejemplo que pongo normalmente con los niños, que sirve para todas las personas, ¿no? Si yo no estudio, ¿qué me va a pasar? Por lógica, evidentemente, pues no voy a obtener un buen resultado. Si mi actitud con las demás personas es una actitud reactiva, ¿qué ocurre? Que lo que voy a recibir es también reactividad. Y las personas llegan a un grado de altura, con lo cual, ¿qué acontece? Que la respuesta que voy a recibir va a ser que las personas no van a querer estar conmigo. Para esto es bueno utilizar la lógica. ¿Qué puede pasar? Sí. Y la lógica también va ligada a lo que decíamos antes. Si hace frío, evidentemente me voy a poner un abrigo. ¿Qué últimamente pasa, ¿no? ¿Qué pasa últimamente también? Que muchas veces, por no tener un problema o no tener una discusión, este sentido común queda relegado y deja de ser el más común de los sentidos. ¿Por qué? Porque permitimos o somos permisivos con nuestro entorno y con otras personas. ¿Por qué razón? ¿Y para qué? Bueno, mejor para qué que por qué. ¿Para qué? Para no crear un conflicto.
con lo cual ese sentido común va disminuyendo. 2 pautas. 1, observar. 2, utilizar la lógica. 3, ¿qué más podemos hacer? Podemos pensar también que el sentido común está exento muchas veces de juicio o puede ser una respuesta automática, por lo que es bueno también, en la medida de lo posible, reflexionar o hacer una reflexión, ya cuando normalmente es cuando uno ya está calmado, desde un enfado grande o desde un estado de rabia grande. Es mejor dejar pasar ese estado emocional alto para que ese sentido común pueda actuar. Cuando estamos en un estado emocional exacerbado, ¿qué ocurre? Que no estamos actuando desde la razón o desde la calma, con lo cual la respuesta puede ser un bombazo, digamos, porque lo que el otro va a percibir o lo que nuestro entorno va a percibir va a ser ese estado emocional alto. Desde ahí es mejor salir para evitar actuar desde fuera, desde ese sentido común. 3 pautas. 1, ver, observar. 2, utilizar la lógica. 3, no tomar una decisión desde un estado emocional elevado, independientemente de que la emoción sea de valencia positiva, quiere decir que nos produzca bienestar exacerbado, o bien desde una valencia, entre comillas, negativa, quiere decir que nos produzca un malestar exacerbado. Es mejor esperar a que baje de intensidad. De esta manera podremos desarrollar ese sentido común que, como venía diciendo, hoy en día muchas veces queda como relegado por la sociedad de hoy en día. Y observar también las culturas, por favor, esto que no se nos olvide, porque si no podemos, también hoy vivimos en una sociedad pluricultural en la que sí es necesario que respetemos. Esa es otra pauta al otro desde el sentido común, porque si es una persona, nosotros vivimos en un país o nosotros nos desplazamos a otro país, las personas que vienen y van, porque hoy en día es así, esa riqueza multicultural maravillosa, respetar al otro. Primero, parar, observar y no actuar desde la emoción exacerbada. Utilizar el resto de sentidos y respetar, porque no sabemos nunca cuál es la situación del otro. Fácil, nadie dijo que era fácil. Son cosas que si tomamos conciencia podemos tener un poco de equilibrio mejor. Pensar antes de actuar, también esto es muy bueno, o reflexionar antes de actuar, porque a veces si vamos desde una impulsividad no podemos actuar de una manera que sea desde el win-win, o sea, desde uno gana y el otro gana, porque vamos ahí a piñón fijo y sin pensar. Eso también puede ayudar a activar ese sentido común. Recapitulo. Reflexionar, utilizar los otros sentidos para observar, pensar antes de actuar, no desde una emoción exacerbada, y activaremos de esa manera el sentido común. Me despido con la frase de Voltaire, de nuevo. Lo tengo aquí anotado. Un momentito. El sentido común es el menos común de los sentidos, porque no siempre se da. Por eso intentaremos hacer que se dé poco a poco, día a día, detrás del 1 el 2. O percibe unanimidad, quiere decir que
hay un criterio común sobre lo que es realmente lógico o lo que se esperaba de cada situación. ¿Qué quiere decir? Que muchas veces esperamos una cosa que no es. Desde nuestro sentido común, si lo tenemos activado, dependerá si lo recibimos de una manera y de otra. Y hasta aquí nuestro compartir de hoy, mi compartir de hoy, desde la humildad. Si tienen alguna pregunta, nos la pueden dejar en los comentarios, así como su opinión. Agradecemos su escucha y su compañía y les emplazamos a que nos sigan en nuestras redes sociales, Aprendiendo a Vivir Academia, en el Facebook, en el Instagram, YouTube y en Spotify. Muchísimas gracias, un abrazo muy fuerte, con mucho sentido común.